Hace 300 años que se ponen las bases filosóficas de las democracias liberales. Montesquieu, por un lado, con la división de poderes, y Locke con la división de poderes y las ideas de balances y contrapesos, ponen la base de lo que tiene que ser un ejercicio ponderado y equilibrado de las capacidades que corresponden al Estado. La base principal de estas teorías se basa en la independencia de los definidos como tres poderes esenciales del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En nuestra Constitución es el título sexto el que regula el Poder Judicial y su independencia. Y ese título sexto engloba tanto al Poder Judicial estrictamente entendido, que es el de los jueces, como a la Fiscalía. Ministerio Fiscal lo llama. El problema que tenemos en la democracia española es que se ha ido deteriorando nuestra democracia a la par que se deterioraba la división de poderes. Por un lado, desaparecieron los check and balance porque el Gobierno, a través del Ejecutivo, controlaba el nombramiento de las personas que desempeñaban estas funciones, que, debiendo el poder al Ejecutivo, perdían independencia en el control de la actuación de los tres poderes principales. Por otro lado, la simbiosis entre legislativo y ejecutivo, en la medida en que es el legislativo el que elige al ejecutivo, eligiendo a los primeros de la lista de aquellos que se han presentado en las listas al legislativo, hace que este trabalenguas vuelva imposible la división de poderes entre legislativo y ejecutivo. Y solo nos quedaba el Poder Judicial. Sin embargo, desde la primera modificación de 1980, se ha ido deteriorando la independencia del Poder Judicial. La idea de que el Poder Judicial se elegía desde el legislativo ha dado carta blanca a los dos principales partidos de España para manosear conjuntamente el nombramiento de los jueces. La podredumbre que ahora tenemos deriva de que cada modificación tenía como objeto que fuera el legislativo quien controlaba la elección de los jueces. En un principio, el deterioro del sistema democrático era apenas perceptible, porque habiendo dos grandes partidos, los dos partidos habían asumido en sí la capacidad de nombramiento del Poder Judicial, pero la realizaban de forma consensuada. Es decir, se iba renovando el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano máximo de organización del Poder Judicial, en un consenso entre los dos principales partidos en una situación de bipartidismo. Y eso permitía que el manoseo que se realizaba del Consejo General del Poder Judicial no fuera lo suficientemente llamativo, porque los dos partidos participaban en él. El problema se ha acelerado en los últimos años. ¿Por qué? Porque la necesidad del Partido Socialista de mantenerse en el poder a toda costa ha llevado a la necesidad imperiosa para este partido de controlar necesariamente el Poder Judicial. Ya controlan el Ministerio Fiscal. Un Ministerio Fiscal que, aunque forma parte del Judicial, es nombrado y depende del Poder Ejecutivo, con lo que la capacidad de independencia del mismo se ve enormemente mermada. La prueba más evidente son el actual fiscal general y su antecesora. Con el judicial nos encontramos con el problema agravado de que su independencia es básica, porque los órganos más importantes del judicial se están viendo obligados en los últimos años a enjuiciar la labor presuntamente desproporcionada o indebida del Poder Ejecutivo. Es en este contexto en el que tenemos que entender que el consenso bipartidista para manosear a dos manos el Poder Judicial se rompe. Y la voluntad del Partido Socialista de hacerse como dueño único del Consejo del Poder Judicial no puede oponérsele por parte del Partido Popular otra alternativa más que negarse a ese manoseo. Es verdad que resulta escandaloso que lo hagan ahora, cuando llevan varias legislaturas jugando a lo mismo. Y la razón por la que lo hacen ahora es que volver a jugar a ese juego supone darle el control del Poder Judicial al Partido Socialista. Esa es la realidad. Y la realidad es que ambos partidos se han cargado la independencia del Poder Judicial. La solución es sencilla y vos la ha expuesto en varias ocasiones. Tenemos que recuperar el espíritu constitucional y dotar de independencia al Poder Judicial. Y la propuesta que hemos hecho ya en el año 22 era muy clara. Tenemos 20 miembros en el Consejo General del Poder Judicial.
Aceptamos que participen el Parlamento y el Senado y que nombren cada uno 4 de los 20 miembros. Y los 12 restantes deben ser nombrados directamente por los propios jueces y magistrados. Tienen que ser magistrados o jueces en Vaya terminando, señor diputado. Y tienen que ser nombrados directa y de forma secreta por los propios jueces. Debe ser una proposición muy razonable cuando el Partido Popular, que se abstiene cuando la presenta Vox, la presenta como propia al año siguiente. Y es la única que garantiza la recuperación primigenia de la independencia del Poder Judicial que efectivamente ahora necesitamos. Muchas gracias.